Ahí está, grabado. Perfecto. Muy bien. Pues el día de hoy vamos a estar platicando un poquito de San Pablo, ¿no? Y pues antes de comenzar, ya a lo largo del taller he mencionado aquí, quizá por algunas cositas de San Pablo, y me gustaría, si pueden y quieren, me gustaría que me dijeran un poco qué han escuchado de San Pablo, de su figura, de sus cartas, de sus viajes, algo relacionado a su persona, ¿no? No sé que si quieran comentar algo, adelante. Les dejo el micrófono. Pues fue un apóstol muy importante que realmente no fue apóstol directo de Jesús. Esto antes se llamaba Saulo de Tarso, si no me equivoco, y de hecho él perseguía cristianos. Y bueno, pues ya toda la historia de su camino a Damasco era que iba. Esto cuando el Señor lo llama por primera vez y se cae del caballo, se queda ciego, Dios le pregunta, ¿por qué me persigues? Y bueno, ya ahí sabemos un poco de la historia. Bueno, creo que es muy conocida la historia de su conversión. Eh, ¿Y cómo se llama? Y pues he escuchado yo sobre la carrera de San Pablo que recorrió, ay, no me acuerdo, creo que eran como 16,000 kilómetros, no me acuerdo cuánto era, pero bueno, eso es lo que he escuchado, que evangelizó muchas comunidades. Excelente, excelente, Brenda. Sí, muy bien. Pues, pues guiándonos además de una fuente muy importante para conocer a San Pablo o algo sobre San Pablo, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Ok? Es muy Este libro importante. está muy bueno. El Pablo Apóstol de Cristo. Epístola a los Excelente. Corintios. Y es como una interpretación de, de la carta a los Corintios, supongo. Sí. Muy bien. ¿Tú qué nos quieres platicar tú, Antonio? Excelente. ¿Lo acabas de empezar o...? Sí, apenas acabo de empezarlo, pero está muy bueno. O sea, Excelente. todo te narra todo y te dice como no sé, te dice toda la parte de, mira, un ejemplo, a ver, ¿dónde me quedé? Te narra acerca de lo que le dijo a los corintios Ok. y también te hace una explicación, como si fuera una pequeña mini Biblia, Ok, pero ok, está ok, muy bueno. ok. O sea, te pone el texto bíblico y después lo explica, algo así. Sí, y te lo Ah, explica ya pues, a lo que es con la buena nueva de Cristo y también hace referencia a lo que le dijo Pablo a los Corintios y también, pues hasta ahorita, como he leído hasta la 27, es muy poquito lo maravilloso. que les puedo decir, pero sí te dice las divisiones, por ejemplo, en la iglesia de Corinto acerca de todo lo que decía, os exhorto hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego después Pablo comienza con el tema, con un llamado urgente a la unión y la concordia. Y luego de ahí ya te explica más a detalle, pero ya acorde a la actualidad. Está bueno. Oh, excelente, excelente. Lo va actualizando muy bien, ¿eh? Qué interesante el libro y se ve sencillo, como de lectura muy organizado, muy Eh, metódico. Muy bien, pues ahí también en la bibliografía hay comentarios que pueden ver en esta que yo les he recomendado mucho, que es la de Verbo Divino. Pues ahí hay comentarios de la epístola a los Corintios también, que son dos epístolas. A todas realmente las 13 cartas paulinas. Y bien, antes de entrar a la persona de San Pablo, la verdad es que para San Pablo hay cursos completos, es largo. Yo voy a hablar cosas sencillas, generales, y les agradezco Brenda y Antonio por compartir esto. Muy bien, muy bien. Estos puntos. Ahorita vamos a hablar algo ahí del tema del caballo. Es curioso. Eh,
Les digo, hay mucho que hablar, son 3 epístolas. ¿Mm? Eso pues ya implica pues algo muy laborioso, que es ver las temáticas, ¿no? Que es lo más importante, ¿no? Ver la autenticidad, ¿no? Ya les he hablado sobre, ahí muy general, y que es algo que yo también conozco de forma general sobre apócrifos, ¿no? Hay cartas apócrifas, ¿no? Y también aquí con el tema de San Pablo, hay, hay también cartas que según el estudio ya crítico, se dice que hay cartas que no son probablemente escritas por el mismo San Pablo, y eso hace el estudio un poco complejo. Y de hecho es complejo porque hay opiniones divergentes. No todos creen que todas las cartas que no se creen que sean de San Pablo. Hay quienes creen que un conjunto de cartas sí es, otros creen que son menos, unos dicen que son más. Vaya, eso es complejo, ¿no? Por ejemplo, un tema es la carta a los hebreos. Es así de forma unánime, les puedo decir de entrada, es la que menos se acepta que sea de San Pablo. Esa desde hace ya varios años, décadas, ¿sí? Se ha aceptado que no es un texto paulino, ¿no? Y de hecho, algunos cánones al principio de la iglesia, cuando se organizaba el canon, había quienes ni siquiera la aceptaban dentro del canon bíblico del Nuevo Testamento. Fue la iglesia oriental, ¿no? Lo que llamamos hoy, pues quizá la iglesia ortodoxa, los que sí la aceptaban, y por eso se introdujo en el canon. Pero bueno, la carta de los hebreos es algo que tampoco quiero ver en este taller. Es un texto muy complejo, muy particular. Y bueno, lo primero que yo quisiera ver, por ejemplo, con esta carta de los hebreos, es ver cómo comienza, ¿no? Digo, para dar este punto clave, ¿no? La carta a los hebreos comienza diciendo: en el pasado, muchas veces y de muchas formas habló Dios a nuestros padres por medio de los profetas, ¿no? En esta etapa final nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien nombró heredero de todos y por quien creó el universo, ¿no? En él Él es reflejo de su gloria, la imagen misma de Dios, de lo que es, y mantiene el universo con su palabra poderosa, ¿no? Y bueno, ¿no? Comienza este discurso, y se cree que esta carta a los hebreos, para ir poniendo en contexto, es ni siquiera como tal una carta. Si nos damos cuenta, no viene con un remitente, ¿eh? No sabemos realmente quién la envía, y sin embargo, al final tiene saludos. Eso es lo que hace ser este texto tan curioso, ¿no? Y empieza a usar como ciertas doxologías propiamente paulinas, ¿no? Por ejemplo, al final dice: les encargo, hermanos, que reciban con paciencia estas palabras de aliento. Sepan que nuestro hermano Timoteo ha sido puesto en libertad. Si llega pronto, me acompañará cuando lo visite. Saluden a todos sus dirigentes y a todos los consagrados. Los hermanos de Italia les envían saludos. La gracia los acompañe a todos. Esto es curioso porque Timoteo fue apóstol. No apóstol, fue discípulo. Fue apóstol, ya fue posterior a los primeros apóstoles, y fue discípulo de Pablo, a Timoteo, ¿no? De hecho, hay 2 cartas a Timoteo, que fue un personaje de origen pagano que conoció en sus viajes. Y bien, y en San Pablo, cuando cierra sus cartas, generalmente envía saludos a personas bien concretas, ¿no? Entonces, pues esto hace dudar un poco, ¿no? Realmente es un predicador, pero digo, esto de los hebreos, se los digo, es de los criterios principales, que no sigue la estructura básica paulina. Y bueno, ¿no? Ahora pasándonos pues a lo más esencial de San Pablo, cuestión bíblica, pues ¿cuáles son las cartas que tenemos de San Pablo? Pues la carta que tenemos a San Pablo se las voy a poner poniendo aquí en comentarios. Hoy no vamos a ver presentación, va a ser plática, y además pues somos 4 contándome. Tenemos Romanos, es la primera carta. Después tenemos 2 cartas a los Corintios. Tenemos 2 a los Corintios.
Después tenemos la carta a los Gálatas. Aquí hay algo muy interesante. Las cartas de San Pablo en la Biblia, como, y ahorita explico algo de esto, no están ordenadas en orden cronológico. Es decir, la carta a los romanos no fue la primera que se escribió, sino que cuando se ordenaron los textos de la Biblia, en el Nuevo Testamento, al menos concretamente con las epístolas de Pablo, se ordenaron de la más larga a la más breve. Por eso la última es la de Filemón, que es una hoja, nada más, es solo un capítulo. Entonces, por ejemplo, hay varios textos en la Biblia que tienen solo un capítulo, que son la carta a Filemón, la segunda y la tercera carta de Juan. Entonces, por ejemplo, si quieren citar esas tres cartas, la de Filemón y la segunda y tercera de Juan, pues no se cita el capítulo 1 porque realmente solo es un capítulo. Se cita, por ejemplo, FLM, que es Filemón, y el versículo. No se cita ya el capítulo. Igual con la segunda carta de Juan y la tercera carta de Juan no se cita el capítulo porque solo es uno. Entonces, pues ya es como redundante, ¿no? Es obvio que ya es uno. ¿Para qué citar demás? Después de Gálatas, tenemos Efesios, Filipenses, Colosenses, las dos cartas a Tesalonicenses, y después viene lo que se llaman las cartas pastorales, que son dos a Timoteo, una a Tito, Tito, y Filemón. Nos da un total de 13 cartas. No, primero tenemos las cartas, ¿no?, a las comunidades, que son romanos, la iglesia de Roma, a los corintios, la iglesia de Corinto, a los gálatas, que es la iglesia de Galacia, a los efesios, que es la iglesia de Éfeso, la filipenses, la iglesia de Filipos, colosenses, la iglesia de Colosa, tesalonicenses, la iglesia de Tesalónica, ¿ok? Roma, Corinto, Galacia con C, Éfeso, Filipos, Colosa y Tesalónica, ¿no? De Timoteo, Tito y Filemón, pues realmente pues, fueron dirigiendo comunidades, ¿no? Se les fue asignando un papel de comunidades, ¿no? Pero no me quiero meter tan concretamente en esto, ¿no? ¿Cómo dijiste que se llamaban esas? Las de Timoteo, Tito y Filemón. Se llaman cartas pastorales. Y fíjate, así se clasificaron y hoy actualmente los obispos muchas veces escriben cartas pastorales, ¿no? De hecho hay cartas pastorales del Papa Francisco, ¿no?, que es el obispo de Roma, concretamente, y tienen sus cartas, ¿no? Generalmente obispos de todas las diócesis deberían escribir cartas, ¿no?, pero tienen poca difusión. Generalmente se distribuyen entre el clero, algunos laicos, ¿no?, que están dentro de la vida activa, ¿no?, como de dirigir parroquias, pero generalmente los obispos no escriben tanto como el Papa. Y bueno, ¿no?, eso es esencial, ¿no? Pero eso lo podemos ver en las Biblias. Las cartas de San Pablo están ordenadas, así como se las dije, en cualquier Biblia. La Biblia sea católica, protestante, de cualquier confesión, secta, lo que sea. El Nuevo Testamento, más bien en general, tiene el mismo orden en cualquier Biblia. No solo las cartas de Pablo, sino todos los textos, ¿no? Y a ver, por aquí tenía algo que quería precisar. Okay, lo busco. Creo que estaba por acá.
Ahorita también les voy a enseñar un mapa. Sí, perfecto. Esto es lo que quería buscar. Se los voy a compartir. Que es una línea del tiempo aproximada de cuando se escribieron estas cartas, ¿no? Y fíjate qué importante es tener esta cronología, ¿eh? Porque les he dicho que en función de una cronología aproximada, aunque sea, podemos saber más o menos qué pudo haber escrito o no San Pablo. La primera carta que se escribió es probablemente la carta a los tesalonicenses. Bueno, realmente eso se acepta de forma global. Prácticamente todos dicen que la primera carta de San Pablo es la primera de los tesalonicenses. Esta segunda carta a los filipenses es posible encontrarse quienes creen que no es de San Pablo. Este autor que se llama, déjenme digo cómo se llama este autor, se llama Roselyne Dupont-Roch, es francesa. Ella pone Filipenses, hay quienes lo aceptan, ¿no? Y esto es complejo realmente. Y ahorita les digo algo particular de esta carta. Corintios y Gálatas se escribirían después, y Romanos, ¿no? Realmente se cree que estas son las 6 cartas que escribió con su propio puño San Pablo. De forma general, estas son las cartas. ¿Sí? Filemón, hay quienes creen que sí, hay quienes creen que no. Realmente es dudoso. Y las que se llaman deuteropaulinas, ¿no? ¿Se acuerdan cuando veíamos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento deuterocanónicos, que son los 2 libros de los Macabeos, algunas partes del libro de Esther y el libro de Daniel, el libro de Judith, el libro de Tobías, el eclesiástico, el libro de la sabiduría? Esos libros se aceptan como deuterocanónicos. También tenemos cartas deuteropaulinas, es decir, que son fechas posteriores. San Pablo se cree que muere hacia el año 65, entre el 64 y el 68 se suele poner, ¿no? Año también en el que muere Pedro, en Roma, ambos mueren en Roma. Después vienen las cartas a los Colosenses y Efesios, que esas sí se aceptan que son deuteropaulinas. La segunda de los tesalonicenses, hay quien llega a creer que podría ser Paulina propiamente, les digo que hay duda. Y lo que sí se acepta, y esto sí, también cualquier autor lo acepta prácticamente, es que las cartas pastorales, las 2 a Timoteo y la carta a Tito, no las escribió San Pablo de su puño y letra. ¿Qué pasaba? Algo que les he mencionado mucho en cosas bíblicas, que como no hay derechos de autor como tal y se le quiere dar autoridad a un escrito, ¿qué se hace? Pues lo firman con el nombre de una persona importante. Y esto lo hacían algunos farsantes, eso pasaba, pero también lo hacían los discípulos para darle más autoridad a lo que escribían y seguían la línea de pensamiento. Eso también es importante, ¿no? Tampoco es que se echan algo así como que de la manga, ¿no? Y podemos ver, por ejemplo, con San Pablo, fíjense, cómo empiezan sus cartas, ¿no? Así comienza la carta a los romanos. Este saludo es general y tiene algunas variantes, ¿no? Pero se presenta así: Pablo, servidor de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, elegido para anunciar la buena noticia de Dios, quien ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras acerca de su Hijo, nacido en línea carnal por linaje de David, ¿no? Y bueno, aquí dice, y constituido por el Espíritu Santo, Hijo de Dios, con poder a partir de la resurrección, Jesucristo nuestro Señor, ¿no? Y bueno, empieza a desarrollar, ¿no?, ya sus temas. En la carta a los romanos. La carta a los romanos se ha dicho mucho que es la carta paulina por excelencia, porque compone el resumen de toda su doctrina, podríamos decir, ¿no? Eso se dice mucho de San Pablo. También por eso se puso al principio y se dice que por eso se puso en orden, ¿no? Y además, pues también es la más larga, la carta de San Pablo a los romanos. Bien. Después fíjense, y si quieren ir viendo su Biblia, cómo saluda a los corintios. Vamos a ver que sigue
algo muy semejante, ¿no? Un saludo muy semejante. Vuelve a decir, Pablo, llamado por voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús, ¿no? Otra vez se presenta como Pablo y apóstol, ¿no? Sin embargo, aquí ya dice, y el hermano Sóstenes, ¿no? Aquí ya implica un saludo de una segunda persona que está con él. Pudo haber escrito Sóstenes esa carta, pero la pudo haber dictado San Pablo, no sabemos. ¿Sí? A la iglesia de Dios de Corinto, a los consagrados a Cristo Jesús, con una vocación santa, y a todos los de cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Es muy interesante, ¿no? Aquí ya vemos que hay colaboradores, ¿no? Que lo hayan escribir las cartas, ¿no? Con quienes transmite ya la predicación cristiana. Es importante, ¿no? Después tenemos la segunda carta y vamos viendo, ¿no? Esto de los saludos, bueno, ya lo pueden ir viendo ustedes personal, pero bueno, nuevamente se presenta así, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, ¿no? Es decir, Pablo es apóstol por voluntad de Dios, porque precisamente lo que nos decía Brenda al principio, que le decía que dijera algo que conocían de San Pablo, algo así, y precisamente esto es importante. San Pablo no conoció a Jesús carnalmente. San Pablo no lo conoció. Es muy interesante. Y realmente el tiempo en el que vive San Pablo coincide, ¿no? Ahorita vamos a ver de dónde era y voy a buscar un mapita ahorita para enseñarles. Esto es muy importante. Y bueno, así se van con las cartas, siguen el mismo estribillo, siguen una fórmula muy semejante y que da para estudiar particularidades también, ¿no? Pero ese es un estudio muy particular, muy pormenorizado, y pues yo no me voy a meter en eso, ¿no? Pero bien, ¿no? De San Pablo tenemos dos fuentes, ¿no? Es decir, lo conocemos por dos vías de su persona, y solo dos realmente, que son el libro de los Hechos de los Apóstoles, como ya mencionamos, y sus propias cartas. No hay más. Y sin embargo, aquí hay un tema que es complejo, ¿eh? Que los Hechos de los Apóstoles es una obra conjunta del Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles tienen el mismo autor, lo que lo hace algo complejo. Realmente el Evangelio de Lucas pues tiene dos partes, ¿no? En la primera parte pues tenemos pues la vida de Jesús, ¿sí? Realmente pues en esa forma de comprender, Lucas era un historiador, y por cierto les debo ese video de Lucas y Juan. El fin de semana no lo grabé, tuve un problema en el ojo que me temblaba mucho y no quería estar viendo la computadora y leyendo, me temblaba, me desconcentraba mucho, pero se los debo, se los voy a enviar. Pero para decirles, Lucas era un griego, el más griego de los evangelistas. De hecho, Lucas se menciona en las cartas de San Pablo, se menciona al final de la carta a los Colosenses, al final de la segunda carta a los Corintios, ¿eh? y en otra carta, ahorita no recuerdo bien cuál. Y eso hace pensar que Lucas es el autor del Evangelio de Lucas y de los Hechos de los Apóstoles, además porque también en los Hechos de los Apóstoles tiene muchas expresiones en primera persona, como el que lo escribió lo hubiera vivido, ¿no? Pero bueno, eso es complejo porque se dice que Lucas, si vemos al principio de su Evangelio, dice que hizo un estudio, que reunió información, que se informó de varias fuentes para poder exponer, ¿no? Le habla a un tal Teófilo, ¿eh? Aquí hay teorías de que si ese Teófilo es una persona muy concreta o habla realmente a cualquier persona, porque Teófilo significa amigo de Dios. Teo, Dios, filo, de filos significa amigo, amigo de Dios. Entonces se cree que habla a cualquier persona que confiesa a Jesús como el Hijo de Dios, ¿no? Entonces, en esa introducción que hace Lucas en su Evangelio, de que se informó, pues también sigue la misma lógica en los Hechos de los Apóstoles. Y en los Hechos de los Apóstoles, cuando está narrando cosas y viajes de Pablo,
usa expresiones en primera persona, ¿no? Como si él fuera colaborador de Pablo y todo lo hubiera vivido con él, ¿no? Los viajes, se desplazó, tal y tal y tal. Es curioso, ¿no? Por eso se cree, ¿no? Entonces, esto nos hace pensar cosas muy particulares, porque a veces no coinciden en todo, ¿no? Si nos empezamos a meter en detalles, no empiezan a coincidir el orden de los viajes, y también en las cartas de San Pablo no tenemos, su intención no es empezar a describir viajes, ¿no? Como que Lucas quiere ser muy metódico, ¿no? Pero vaya, es complejo, ¿no? Se dice que Lucas en los Hechos de los Apóstoles se basó mucho en diarios de viaje que pudo haber tenido algún colaborador de San Pablo que él tuvo, y por eso usó expresiones en primera persona. Aquí hay muchas hipótesis, ¿no? Esa es una de las que se dice, que quizá no era el mismo Lucas, ¿no? Pero realmente es posible, ¿no? Porque ese Lucas sí se menciona en las cartas de San Pablo, ¿no? Entonces quizá una vía podría parecer admisible, sería decir que ese Lucas sí fue colaborador de San Pablo y fue el mismo que escribió Hechos de los Apóstoles y pues claro, el Evangelio, pero realmente no podemos afirmarlo categóricamente, ¿eh? Sí, ya también están algunos elementos que pueden hacer dudar o pensar en otra teoría, vaya, ¿no? Y bueno, ¿no? Eso es importante saberlo, ¿no? Lo conocemos por los Hechos de los Apóstoles y por, eh, y por las cartas, ¿no? Y como con Jesús pasa, ¿sí? Que nos gustaría poseer una biografía científica de este personaje que ha sido el mayor de los misioneros. ¿Cuántos kilómetros, por ejemplo, esto que decía Brenda, ¿no? ¿Cuántos kilómetros recorrió Pablo? Pues se puede aproximar realmente, como los viajes a veces siguen más una lógica que una cronología, como hoy quisiéramos, como una bitácora de viaje. Pues se puede aproximar. Sabemos que fueron miles de kilómetros, claro que sí. Tomó barcos, a pie, caballos. Aquí hay un tema, mencionaba por ejemplo de la conversión. Fíjate que lo del caballo, eso nos viene no por el texto bíblico, Brenda, nos viene por las obras de arte. Sobre todo hay una obra muy famosa de Caravaggio, y realmente casi todas las pinturas que quieren retratar la imagen de San Pablo, su conversión, lo ponen a un caballo, ¿no? Y que San Pablo se cae y está viendo hacia el cielo y que una luz resplandece, ¿no? Eso de la luz sí lo menciona el texto, pero lo del caballo no. Eso sí ya no lo menciona. Eso ya es construcción artística. Y no bíblica, ¿no? ¿No? Y bueno, precisamente, este misionero es Saulo de Tarso. Saulo, por ahí creo que ya les había dicho en algún taller, que viene de la misma raíz de Saúl. Recordemos el rey Saúl, que fue el rey de Israel, el primer rey de Israel, de la tribu de Benjamín. San Pablo, en la carta a los filipenses, también dice él que él es de la tribu de Benjamín. Esto es muy curioso, ¿no? Pero bueno, en su vida, las zonas pues de luz alteran las sombras del historiador que intenta reconstruir, ¿no? Su figura, ¿no? Realmente. Y por ejemplo, yo quisiera que nos fuéramos a Filipenses. Tenemos este texto, Filipenses 3. Vamos si tienen su Biblia. Yo quisiera que viéramos este texto, porque dice aquí en el texto de Filipenses 3, versículo 4, dice: si bien yo podría apoyarme en tales cosas, nadie tendría más razones que yo para confiar en ellas. Circuncidado el 8º día, israelita de raza, de la tribu de Benjamín, hebreo, hijo de hebreos, respecto a la ley, fariseo, celoso perseguidor de la iglesia, en cuanto al cumplimiento de la ley, irreprochable.
Lo que para mí era ganancia, lo consideré por Cristo pérdida. Ese texto es clave, ¿no? Y luego se lee en la liturgia. Veámoslo de nuevo, ¿eh? Circuncidado al 8º día, israelita de raza, de la tribu de Benjamín, hebreo, hijo de hebreos, respecto a la ley, fariseo, celoso perseguidor de la iglesia, en cuanto al cumplimiento de la ley, irreprochable. Y lo que era para mí ganancia, lo consideré por Cristo pérdida. Esto es muy importante, ¿eh? Porque aquí nos dice que él realmente es judío, pero Pablo era de Tarso. Tarso era una ciudad, Pablo, así se latinizó mucho el nombre, pero Saulo, vamos a llamarlo Saulo, era de Tarso. Tarso era una capital de una región, de una provincia romana que se llamaba Cilacia, en el sur de la actual Turquía. ¿Sí? Evidentemente, pues él no vivía en Jerusalén, él no era Galileo como Jesús, pero era judío. Pero era un judío de la diáspora, se puede decir. Los judíos de la diáspora, cuando hablamos del Antiguo Testamento y del regreso de Babilonia, pues se dispersaron, eso significa diáspora, dispersión, pues se establecieron en diferentes ciudades. Tarso era una ciudad muy importante, de comercio, muy importante, y se hablaba griego, la lengua era griega. En la sinagoga de Tarso, pues se hablaba en griego, pero se leía en hebreo, ¿no? La Sagrada Escritura siempre, cultualmente, era el rito, pues, en hebreo, ¿no? Era la lengua de las Escrituras. Y pues San Pablo hablaba griego, porque era la lengua comercial, la lengua común, el griego koiné, que es el griego común, con koiné. Él hablaba hebreo, por supuesto, porque él conocía la escritura, era fariseo, y aquí dice algo muy concreto. Si nosotros nos vamos al pie de la letra con esto, él dice que en cuanto al cumplimiento de la ley, él era irreprochable, fariseo e irreprochable. Por eso decimos, él conocía muy bien la escritura. Ahorita voy a explicar algo de esto. Hablaba probablemente latín, era ciudadano romano, porque él vivía en una provincia romana, era ciudadano romano y era judío también. Probablemente hablaba arameo, eso sí lo pongo así y lo podemos poner en general, si veamos algún librito, eso se puede poner ahí con asterisco porque arameo se hablaba más en Jerusalén, en Galilea, en Perea, en esa región de Palestina, concretamente, que era similar al hebreo, pero como les digo, San Pablo vivía en una zona muy griega, con una influencia griega mucho, mucho mayor que Palestina, mucho mayor. Entonces él estaba muy, muy adentrado en la cultura griega. De hecho, vamos a ver en los Hechos de los Apóstoles, me parece que es en el capítulo 17, que hay, cuando San Pablo está en Atenas, según el autor de los Hechos de los Apóstoles, que vamos a decir que es Lucas, pues habla ahí que se platica, o hay personas con quien se interactúa que son grupos filosóficos que son estoicos y epicúreos, ¿no? Es muy curioso. Eso quiere decir que hubo interacción con escuelas filosóficas griegas, ¿no? Clásicas, helénicas, ¿no? Entonces esto es muy interesante, ¿no? Ahora vamos a un capítulo de los Hechos de los Apóstoles, que es el capítulo 22. Y vamos a ver algunas particularidades. En el texto del capítulo 22 es cuando San Pablo regresa a Jerusalén y va a ser aprendido, va a ser arrestado y va a ir a comparecer ante el procurador Félix. Así como Jesús compareció ante Poncio Pilato, Pablo va a comparecer ante también el procurador, que es Félix, como Jesús, fíjate, va a ser arrestado por los miembros del Sanedrín, por los oficiales judíos, y lo van a llevar a la autoridad. Fíjate, San Lucas tiene esta teología, es importante, ¿no? Esta forma de concebir la historia de San Pablo, el apóstol de los apóstoles, el gran apóstol,
siguiendo el camino de Jesús. Después de una vida misionera, fíjate, ¿no? Jesús predicó en Galilea y en Jerusalén. San Pablo fue a los confines del mundo y comparece ante el procurador en Jerusalén. Y aquí voy a hacer un paréntesis para explicar esta lógica. La lógica de San Lucas, de toda la teología de su evangelio y su obra, Evangelio y Hechos de los Apóstoles, se resume en este pasaje. Les voy a decir ahorita. En Lucas 24, 46, el momento en el que va a ser, antes de la ascensión de Jesús, dice Jesús resucitado. Dice, así está escrito, que el Mesías tenía que padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día, que en su nombre se predicaría penitencia y perdón de los pecados a todas las naciones, empezando por Jerusalén. Esto es muy importante, ¿no? Esto es muy importante porque esto es lo que va a unir la obra de Jesús en el Evangelio de Lucas. Realmente Evangelio, hablando de Evangelio todo, pero concretamente en lo que enseña y escribe Lucas, y lo que después va a escribir en los Hechos de los Apóstoles. Porque precisamente, como decían las Escrituras, resucita, padece, acuérdense de ese pasaje de Isaías, del siervo doliente, ¿no? Padece, resucita al tercer día entre los muertos, y en su nombre se predica penitencia y perdón. Eso es muy importante. En su nombre, eso lo va a predicar mucho San Pablo, ¿no? Aunque él va a tener otros puntos también, ¿no? Que va a tener que hablar con los judíos conversos, los paganos conversos, que ese es un tema que ahorita hablamos. ¿Sí? Y aquí está, que tienen que ser predicadores a todas las naciones. Piensan en Jerusalén, y eso pasa en los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Primero empiezan los apóstoles en Jerusalén, después ya se van a Samaria, después van con los paganos, el primer pagano que confiesa la fe en el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles, Cornelio, con Pedro. Los Hechos de los Apóstoles en general se dividen en dos partes, del capítulo 1 al capítulo 12 y del capítulo 13 al capítulo 28. La primera parte destaca mucho la figura de Pedro. ¿Sí? En el capítulo 6 y 7 tenemos, no, 7 y 8, ¿sí? Tenemos estos episodios de Esteban, 7 y 8, después el 9 de la conversión de San Pablo. ¿Sí? Después sigue Pedro predicando en esta primera parte. Y destacan, les digo, la figura de Pedro y de los apóstoles de Jesús, oculares, los testigos oculares. Y después, adelante, a partir del capítulo 13, hasta que acaba, la figura destacada es Pablo, ¿no? Esto es como para entendernos, para que no nos agarre así como en blanco, ¿no? Esto que estoy diciendo de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Y al final, fíjense, ¿no? Con esta profecía de Jesús, ¿sí? Que tiene Jesús resucitado, es decir, que tienen que predicarse a todas las naciones, es lo que hace San Pablo en la segunda parte de los Hechos de los Apóstoles. Y fíjate cómo va a comparecer. Quiero que veamos concretamente capítulo 22, versículo 3. Aquí lo tenemos. Dice, soy judío, natural de Tarso de Cilicia. Yo me equivoqué, les dije Cilicia, y me equivoqué con la de Tarso de Cilicia. Aunque educado en esta ciudad, instruido con toda exactitud en la ley de nuestros antepasados, a los pies de Gamaliel, entusiasta de Dios, como lo son todos ustedes actualmente. Yo perseguí a muerte a quienes seguían este camino, arrestando y metiéndose en la cárcel a hombres y mujeres, como pueden atestiguarlo, el sumo sacerdote y el senado en pleno. De ellos recibí carta para los hermanos y me puse en camino hacia Damasco para arrestar a los de allí y conducirlos a Jerusalén para que fuesen castigados, ¿no? Y aquí en el capítulo 22, San Pablo vuelve a platicar ante el pleno, ante el consejo, ¿no? Cuando va a comparecer, pues vuelve a explicar él toda la cuestión de su conversión y cómo lo recibe Ananías en Damasco, ¿eh?
y confiesa a Jesús, ¿no? Bien, recibe el bautismo, podríamos decir. Es muy interesante. Y fíjate qué particularidad, ¿eh? Y dice, es judío, y aquí es donde dice de Tarso, de Cilicia, educado en Jerusalén. ¿Y quién lo educó? Un personaje muy particular, Gamaliel. Gamaliel fue sobrino de un sabio judío que se llamaba Hillel con H. Era una rama un poco más abierta del judaísmo. Hillel era un fariseo. El fariseísmo empieza a aparecer en torno al finales del siglo III, siglo II antes de Cristo. Fariseísmo. Y Gamaliel fue el que instruyó a Pablo en Jerusalén. En Jerusalén estudiaban fíjense cómo decía a los filipenses, irreprochable. Irreprochable. Eso quiere decir que llegó al máximo grado de estudios que al que llegaban los fariseos. Era casi una especie de escriba, ¿no? Porque llegó al máximo grado. Hay un autor que se llama Bortolini, que yo les puse en la bibliografía del Nuevo Testamento en el Drive, que habla muy bien de este proceso de educación de los fariseos y concretamente del proceso de educación de San Pablo. Es amplio, pero ahí habla, ¿no? Y Gamaliel aparece también en el capítulo 5 de los Hechos de los Apóstoles, cuando los apóstoles, cuando están persiguiendo a los apóstoles al principio del libro, y él dice, ¿no? Si esta obra es de Dios, se va a ver, ¿no? Algo así les dice, ¿no? Dará frutos. No me acuerdo bien cuál es la cita exacta, no sé si se acuerdan ustedes. Y fíjate otra particularidad que dice aquí, ¿no? Dice que él fue instruido con toda exactitud en la ley de nuestros antepasados. Esta expresión y de la ley de los antepasados no se está refiriendo solo a lo que hemos visto como la Torá, el Pentateuco, no. Esta expresión ley de los antepasados es común en el lenguaje paulino, y podríamos ir también en los evangelios, está esta expresión, la ley de los antepasados, y sobre todo cuando están las discusiones con los fariseos. Eso significa, si recuerdan cuando hicimos la introducción al Nuevo Testamento, algo que yo les comentaba, era que los fariseos creen en la ley escrita, que es la Torá, el Pentateuco, y la ley oral. Y eso es a lo que se refiere aquí, la ley de los antepasados. Esa ley que se va actualizando con la tradición, ¿no? Si nosotros vamos a la ley escrita, vemos que hay cosas y leyes que son anacrónicas, es decir, que van fuera del tiempo, fuera de la temporalidad, que ya no son actuales, ¿no? Leyes que aplican para una sociedad del primer milenio antes de Cristo, no para una sociedad del siglo I después de Cristo. Entonces la ley oral es importantísima porque iban actualizando los casos, iban actualizando la ley, conservando la esencia, pero y la discutían. Esa ley de los antepasados se iba discutiendo. Los sabios de antiguo, los antiguos judíos, la discutían. Por ejemplo, las confrontaciones que tiene Jesús con los fariseos en el Evangelio son discusiones de rabís que discuten la ley oral, ¿no? Es que dicen, tú la estás llevando al extremo. Eso era lo que Jesús criticaba. Jesús creía en la ley oral. Jesús nunca dijo que él no creía. Probablemente Jesús era muy simpatizante de los fariseos. Yo les he dicho, es muy probablemente que él fuera un fariseo muy liberal, ¿no? Aunque eso es conjetura, pero es posible. Es posible, ¿no? Y bueno, Gamaliel, y aquí dice que a los pies de Gamaliel, esta es una actitud muy judía. Siempre el maestro enseña y el discípulo se pone a los pies. Esa es una actitud que vemos también en el Evangelio, pero lo vemos a la inversa, porque Jesús se sienta y es siervo. Es bonito. Pero bueno, ¿no? Aquí siguiendo con esto que podemos ver de San Pablo, ¿no? Este cuadro sobre su vida, pues lo podemos ver en estos dos pasajes de Filipenses y de Hechos de los Apóstoles. Muy bien, si van teniendo alguna duda, pues ahí me interrumpen, por favor. Ahí quiero detenerme en la figura de Pablo. Yo les sugiero que sí vayan un poco a la bibliografía para poder ir profundizando, ¿no? Pues San Pablo, no sabemos realmente si estaba casado, ¿no? Es información que no tenemos. Probablemente
Fue un personaje que se dedicó siempre al estudio de la ley, como un buen fariseo, como él lo menciona. Y bueno, ¿no? Eso en torno a la imagen de Pablo, ¿no? Hay bibliografía, por ejemplo, hay esta bibliografía en la que yo me estoy basando mucho, es de Eduard Cosnet, ese cuaderno bíblico 26, que lo pueden seguir. Está el cuaderno bíblico 147, algunos, tengo por aquí otro. También tengo el 126, 147 y el 26. El 21 también les puede servir, el 21 es de los Hechos de los Apóstoles, aquí los apunté para decirles que lo consulten. El 26 es el que más les recomiendo, es el que más nos habla de él. El 26 y el 121 son los que yo más les recomiendo. Perdón, el 26 y el 126. El 21 es el de los Hechos de los Apóstoles. 26 y 126, váyanlo viendo, si pueden. Aquí quería mostrarles otra tablita. Pero no es tan importante esta que les iba a enseñar. Y fíjate, aquí les voy a leer una particularidad, ¿no? Porque si se dan cuenta, hasta ahorita, para referirme a lo que son las cartas de San Pablo, que no es algo que me voy a meter a su contenido, porque eso es muy amplio, yo quiero hablar más en torno a la figura de San Pablo. ¿Quién es este personaje, no? Ya vimos quién es, basándonos en dos textos que coinciden en mucho, pero también tienen sus particularidades y fuentes. El libro de los Hechos de los Apóstoles no cita lo mismo que dice Filipenses, pero bueno, ¿no? Eso ya en un estudio más pormenorizado lo podemos ver, ¿no? Cartas o epístolas, ¿no? Esto que les digo. La palabra epístola procede del griego epistolé, ¿sí? Que significa carta. Y algunos llevan a cabo una distinción, ¿no? Esto pasa mucho con el griego, ¿no? La semántica, hay distinciones. Los escritos paulinos apuntan a un género literario que se sitúa entre la carta y la epístola. ¿Y esto qué es, no? Dice, la carta, en el sentido estricto del término, es un documento breve. Si vemos las cartas de Pablo, no lo son. Sí lo es, por ejemplo, Filemón, porque la carta es un texto de carácter privado y personal. La carta a Filemón es totalmente una carta, porque se está refiriendo a una persona, es una carta a una persona bien concreta. Las demás es más complejo, y aquí está la distinción, ¿no? Carta es un sentido, en término, es un documento breve y de carácter privado y personal, ¿no? Por ejemplo, también están las que dirige a Timoteo y a Tito, que son relativamente breves, relativamente, ¿no? La epístola, tal y como se utilizaba en la antigüedad, por antiguos, por ejemplo, Aristóteles, dentro de los clásicos, por Cicerón es el siglo I antes de Cristo, y Séneca es el siglo I, Aristóteles es siglo IV antes de Cristo, Cicerón es siglo I antes de Cristo, y Séneca ya es del primer siglo, ya de la era cristiana. Y fíjate, aquí les voy a dar un dato curioso. Séneca fue el consejero, era un filósofo estoico, fue consejero de Nerón, del emperador que persiguió a los cristianos por primera vez en Roma. El emperador en cuyo mandato murieron martirizados Pedro y Pablo en Roma, al que se han atribuido esta cuestión del incendio de Roma, ¿no? Que culpó a los cristianos. Y bueno, seguramente han escuchado mucho de Cicerón porque fue de los emperadores más locos de Roma. Cicerón mató a su mamá y Cicerón mató a Séneca, mandó a matar a Séneca. Séneca era el consejero de la corte de Cicerón, de Nerón, perdón, que rima Cicerón y Nerón. Séneca era un filósofo, consejero, maestro, de alguna forma de Nerón, y cuando estuvo como en su contra, se opuso a él, lo mandó a matar. Bueno, un dato curioso, ¿no? Dice, y la epístola, siguiendo con esta cuestión de la epístola, como se usa en la antigüedad clásicamente, es un género literario que trata de un tema preciso de interés general, ¿no? De forma sistemática. La carta a los romanos, ¿no? Cuando habla de la circuncisión, cuando habla de la justificación por la fe,
Cuando lleva estos términos, los temas de moral, ¿no? Que trata en su carta, pues es muy sistemático, va punto por punto, va ordenado y va de un punto esencial y lo va, y con eso va a ir justificando y fundamentado puntos posteriores, ¿no? Lo mismo pasa con la carta a los colosenses, ¿no? Cuando habla, perdón, por ejemplo, con la carta a los corintios, que también es muy larga, la primera carta a los corintios, ¿no? Cuando va hablando del Espíritu Santo, ¿no? Y de los dones, y empieza a hablar de la iglesia, y hay un desarrollo eclesiológico concretamente, ¿no? Realmente con San Pablo surgen las primeras eclesiologías que podemos ir rastreando, ¿no? Bueno, eso es un estudio ya muy concreto, ¿no? Eclesiología, pero con San Pablo podemos ver esos estudios, ¿no? Sistemáticos y que van según reglas determinadas de presentación. Por ejemplo, las cartas de Pablo tienen un estribillo, tienen una estructura que se repite, ¿no? Ya vimos el saludo, cómo es, los temas, cómo los va dirigiendo, lo pueden ir ustedes viendo con calma, sobre todo en estas primeras 3 cartas, que son las más largas, Romanos y las 2 cartas a los Corintios, ¿no? Y bueno, entonces vemos esta distinción. Carta es personal, es muy breve y es muy directa a una persona. Las otras, las epístolas, trata un tema general de forma sistemática y vemos que va dirigido a un grupo de personas. Esas cartas llegaban y se leían a la comunidad, ¿no? Llegaban a los dirigentes de una iglesia y se reunía la iglesia, eclesia significa comunidad. Se reunían y se leían y se explicaban los textos, ¿no? Probablemente hubo más cartas, fíjate, o epístolas, ¿no? Concretamente, vamos a llamarlas epístolas, porque ese es el término, si somos muy técnicos, más correcto. Por ahí la epístola a los colosenses habla de una carta que había recibido esa comunidad y que no es una epístola que está integrada en el corpus del Nuevo Testamento, en el canon. Y posiblemente hubo epístolas y hubo más cartas que se perdieron. Se dice también que estas epístolas se cambiaban entre las comunidades y que así es como se pudieron ordenar todas, ¿no? Porque nos decíamos, a ver, si esta epístola llegó a los romanos, si esta llegó a Tesalónica, pues qué onda, ¿no? ¿Cómo es que se juntaron al final todas, ¿no? Esa es una teoría muy posible, que se juntaron al final todas estas epístolas o que se copiaron. Y bueno, ¿no? Y bien, estos dos aspectos se cruzan en los escritos paulinos, ¿no? El de carta y epístola, ¿no? Estos a la vez que dan noticias personales del apóstol, ¿no? Informando de sus desplazamientos, de sus viajes, de algunas órdenes que da, de algunas instrucciones, también están destinadas a ser leídos a una asamblea cristiana, que es lo que les digo, y se refieren a ella directamente, ¿no? Aquí se están dirigidas, y por una parte los escritos responden a problemas muy concretos de una comunidad. Por ejemplo, la carta a los Corintios les reclama al principio, y a los tesalonicenses, por ejemplo, los quiere mucho, ¿no? Les dice que son ejemplares, ¿no? Fíjense, ¿no? Vamos viendo esto en la liturgia, por ejemplo, cuando llega ese momento de la liturgia y la palabra que vemos y que pasa esa persona que es ministro de la palabra, que si van a misa, van a ver que pasa mucho, ¿no? Que casi siempre los domingos en un horario de misa, generalmente lee la misma persona. En mi caso pasa eso, ¿no? Y pasa la persona y dice, primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Y a veces en misa ya es complejo, hasta a veces con un poco de atención, ¿no? Estos matices no los podemos ver tanto en misa, es muy difícil. Les digo, la misa, en la liturgia de la palabra, no es un lugar para ir a aprender cosas técnicas y profundas de la Biblia. Es pésimo. Y tampoco es su objetivo, no lo estoy criticando. Es un encuentro, hay que poner atención, es un encuentro con Jesús, que es la palabra de Dios y por medio de la fe sabemos que es un conectarnos con Dios, ¿no? Pero no vayamos nunca a misa creyendo que tendrían que enseñarnos Biblia sistemáticamente, ¿no? Pues no. Pero sí, esto en misa, cuando leemos las cartas, a veces no nos acordamos de lo que se leyó hace una semana, y estos matices no se pueden identificar. Pero véanlo, vean en la primera carta a los tesalonicenses cómo se felicita a la comunidad. Y a los corintios les reclama porque surge mucho en las primeras iglesias que se pelean porque hay quienes creen que tienen una superioridad moral,
porque fueron instruidos por quién sabe qué persona, o porque se constituyeron antes, muchas cosas, ¿no? Pero, como les digo, las epístolas, estos escritos paulinos, responden a problemas concretos de la comunidad. Y por otra parte, tienen como finalidad alentar a vivir de manera coherente la fe. Eso es importantísimo. Eso sí es común en todas las epístolas paulinas. Atienden al principio generalmente un problema concreto de la comunidad. Primero van a hablar de algo que hay ahí y después, pues, ya empiezan a desarrollar un tema que tiene que desarrollarse con las necesidades de esa propia iglesia. No eran las mismas necesidades las de los efesios, la iglesia de Éfeso, con la iglesia de Galacia, los Gálatas. No eran las mismas, ¿no? Claro. Entonces, eso me parece un dato curioso, importante, ¿no? A ver, por aquí tengo otro tema que quería desarrollar que me parece importante. Fíjate. Aquí tengo aquí encontré la tablita que hace poquito quería enseñarles. Las voy a compartir. Es una línea del tiempo de San Pablo. Fíjate. Se dice, no sabemos ni cuándo nació San Pablo, fíjate, eso es muy curioso. Lo mismo pasa con Jesús. Se dice que Jesús murió hacia el año 30, quizá un poquito antes. La conversión de San Pablo se ubica hacia el año 35, 36, ahí varían también los autores. Después viene la visita a Jerusalén. Después tenemos una estancia en Cilicia, que es la región de San Pablo. Después también tiene, después va a tener una estancia en Arabia. Cuando dice San Pablo que se va a Arabia, eso se lo dice a los Gálatas, y creo que también lo dice el Hecho de los Apóstoles en el capítulo 9. Cuando se refiere a Arabia, no piensen en la Arabia de hoy, en esa península desértica tan grande. Arabia era una provincia romana pegada a Palestina, al sur de lo que actualmente es Siria, y la capital era una ciudad que hoy está prácticamente destruida en el sur de Siria o norte de Jordania más o menos, que se llama Bostra. Y bueno, ahí es probablemente donde estuvo San Pablo cuando se dirigió un año a Arabia. En el contexto de tiempo de Pablo se refiere a eso. Se hablan aquí en esta línea del tiempo, se habla de 3 viajes misioneros y generalmente se dice los 3 viajes de San Pablo. Hay quienes al respecto del primer viaje no lo quieren atribuir a San Pablo, porque San Pablo se hace ese viaje, pero el que está encabezando el viaje no es Pablo, es un personaje que se llama, se me fue el nombre, Bernabé. Es importante eso. Este primer viaje a Chipre es en el capítulo 13 de los Hechos de los Apóstoles, y ese viaje es también cuando se habla de Juan Marcos. Después de ese viaje se pelean Pablo y Bernabé, y después ya se separan, y Pablo empieza a viajar solo. Entonces ese segundo viaje es el que sí va desarrollando Pablo y va visitando muchísimas ciudades. Después, en el año 53, en el año 50, se ubica más hacia el año 50 concretamente. Aquí otra vez varía un poco los autores, pero eso es importantísimo. Esto es lo que se llama el Concilio de Jerusalén. Yo quiero que nos vayamos al capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles, porque esto es determinante en la vida de San Pablo y en la vida de la iglesia primitiva. ¿Qué problema había en la iglesia primitiva? Pues, a ver, yo quiero que pensemos en algo que quizá debería ser. Si me prendo la luz, discúlpenme. Perdón. A ver, esto yo quiero que lo pensemos. Vamos al capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles, que vamos a leer ese capítulo para ver el contexto en el que está San Pablo. Vamos a ir a capítulo 15, versículo 1, literal. Después de que regresa San Pablo de su viaje, después de que regresen a Antioquía, después van a ir a Jerusalén. Van a reunir todos los apóstoles. A ver, después de que muere Jesús,
después de la resurrección, su ascensión, Pentecostés, y en esta forma simbólica de hablar después de la resurrección es compleja. Los evangelistas la desarrollan muy distinta, pero bueno. Después de confesar a Jesús como el Mesías, fíjense que en los evangelios y en los hechos de los apóstoles hay una denotación peyorativa ante los judíos. O sea, como se separan de los judíos. Lo señalan como si quienes escribieran en estos textos bíblicos ya no fueran judíos. ¿Quién confesó a Jesús como el Mesías y como Hijo de Dios? Un judío, que fue Pedro. Fueron judíos, los apóstoles eran judíos. Entonces, muy importante, el término cristiano en los libros de los Hechos de los Apóstoles, ahí se dice que fue el primer lugar en Antioquía donde a los seguidores de Cristo se les llamó cristianos. Los primeros seguidores de Cristo, aunque se les llamara cristianos, desde muy temprano al parecer, seguían siendo judíos. Esa forma en la que los empezaron a llamar cristianos no es la connotación de hoy. Cuando pensamos en cristianos pensamos en muchas cosas. Pensamos en el Papa, pensamos en una estructura clerical, ¿sí? Pensamos en un mundo eclesiástico, pensamos en liturgia. La liturgia ha sido algo muy dinámico a lo largo de la historia. Hay quienes creen que la liturgia verdadera de la iglesia es la liturgia tridentina, la liturgia en latín. La liturgia ha cambiado a lo largo del tiempo. Sin embargo, los primeros cristianos eran judíos, tenían prácticas judías, iban al templo. Había una práctica, no sé si recuerden, ¿cuál es lo que distingue a un judío? La circuncisión. ¿Se acuerdan en la carta a los filipenses que mencionábamos eso de San Pablo? Circuncidado al 8º día. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, hay un pasaje que es lo que llamamos la presentación de Jesús en el templo. Antes de la presentación de Jesús en el templo hay un pasaje que es cuando le ponen el nombre de Jesús, pero antes de eso lo circuncidan al 8º día de su nacimiento, lo circuncidaron según la ley de Moisés. ¿Te fijas? A Jesús le aplicó la ley igual que a Pablo, circuncidados al 8º día, porque así lo mandaba la ley de Moisés. Eso sí lo podemos leer textualmente en la Torah. Muy bien. La circuncisión es elemental en los hombres. Recordemos que el pueblo judío es patriarcal. La iglesia sigue siendo patriarcal, podríamos decir. No a la forma que es judía. La iglesia es jerárquica. Muchas veces, si le preguntan a los sacerdotes, como que se escandalizan un poco. Pero es que es cierto, la iglesia católica es patriarcal todavía. Eso es, aunque decimos que es jerárquica, en el fondo es un patriarcado, que hoy se entiende mucho en función que denigra a la mujer, ¿no? No hay que entenderlo así. Pero bueno, eso no es el tema, pero bueno. El judaísmo es patriarcal. La figura de la mujer vale poco. Los judíos por ahí tenían una oración que decían en tiempos de Jesús, que decían: gracias Yahvé, gracias Dios mío, porque no me hiciste mujer. Fíjate nada más. Era una oración que daba 3 agradecimientos, y uno de ellos es: gracias por no hacerme mujer. Y los judíos que estaban circuncidados sentían una superioridad, porque ellos creían que el cristianismo, esto que se llama cristianismo después, tenía que seguir los pasos de rígidamente la ley de Moisés, seguir el judaísmo y seguir la novedad de la resurrección. Entonces aquí se planteaba esta cuestión. ¿Y qué pasa con los conversos, pero los paganos, es decir, los que ni siquiera eran judíos, los que vienen de otros pueblos, que pertenece al mandato de Jesús? Por eso he mencionado mucho el Evangelio de Lucas. Fíjate lo que dice Jesús el resucitado. Dice: se va a predicar la penitencia y el perdón de los pecados a todas las naciones. Eso incluye a todos los paganos, a todos los que no son judíos también. Primero por Jerusalén, dijo Jesús. Primero a los judíos. Así fue. Pero tiene que expandirse, tiene que crecer la iglesia, ¿no? Por eso San Pablo en sus cartas dice que quería ir por ahí hasta España. España era el confín del mundo en aquel entonces, ¿no? En aquel entonces pensar en América era una tontería, ¿eh? El confín del mundo era España. En la cosmovisión, la geografía de aquel entonces, pues ese era el límite del mundo, ¿sí? Y era Hispania, era el límite del mundo. Y entonces,
se decía ahí, bueno, estos paganos que no eran judíos, que no habían recibido la revelación de la ley, de los profetas, pues ¿cómo van a integrarse a la vida de Jesús? Jesús también fue judío, ¿no? ¿Y cómo va a ser esta predicación? Entonces, fíjense, el mensaje, el querigma, esto que hemos anunciado, el anuncio de la muerte y resurrección de Jesús, el anuncio del perdón de los pecados, de la vida, de la resurrección, pues no nace solo con judíos, eso nace en la cultura griega, a gente que no era judía, y tienes que introducirlos también, ¿no? Por eso San Pablo va a desarrollar en la carta a los Corintios y en la carta a los Efesios esto de todos somos un solo cuerpo en Cristo, judíos y no judíos. Eso es lo que dice en síntesis. Entonces, esta cuestión de la resurrección estaba causando mucho conflicto, porque cuando San Pablo, y podemos verlo en su viaje ya con Bernabé, llega a las sinagogas, ¿y cuál es el problema? Que hay mucha gente que entra a la sinagoga, pero no está circuncidada. Imagínate que te digan, en esa época no había, bueno, no sé mucho de la historia de la medicina, no sé cómo eran las anestesias en la antigüedad, pero no creo que eran muy modernas, y circuncidarte en esa época a los 40 años, 50 años, pues yo creo que no era como un masaje en la espalda que a todos nos gustaría que nos hicieran, ¿verdad? Imagínate, duele mucho, ¿no? La circuncisión, pues creo que aquí todos sabemos qué es, ¿no? Eh, y bueno, ¿no? Hoy lo practican en los hospitales a un niño recién nacido. ¿Sí? Se sigue practicando ya naturalmente por higiene, eso lo hacían los egipcios, los judíos lo hicieron por identificación, y eso causaba drama. Y ahora vamos al capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles, porque el primer gran debate en la iglesia tiene que ver con la circuncisión, y lo que tiene que ver eso en las implicaciones entre los judíos y los paganos que quieren seguir a Jesús. Es decir, ya decían quienes podían recibir el bautismo eran los judíos circuncisos. Si no eras, pues ¿por qué te vas a recibir el bautismo? ¿Por qué vas a entrar a la iglesia? ¿No? Entonces, vamos a ver, porque esto es lo que se debate y genera mucha polémica. Y los judaizantes, que ese es un término que se utiliza en estos escritos, los judaizantes, eran precisamente estas personas que reclamaban la circuncisión, los signos judíos, ¿no? Tomar al pie de la letra toda la tradición judía, ¿no? Y no respetar esta novedad que presenta Jesús mismo. Y bueno, ¿no? Esto es lo que se le llama el concilio de Jerusalén, ¿no? La palabra concilio, pues es una palabra latina, y bueno, que realmente se aplica a cosas posteriores, ¿no? Como el concilio de Constantinopla, o etcétera, el concilio de Nicea, que es el primer concilio ecuménico en el año 325. Pues fíjate, esto fue hacia el año 50, 300 años antes casi. Pero vamos al capítulo 15, ¿no? Ya no voy a andar diciendo tantas cosas. Voy a dejar de compartir esto que ya lo vimos, ¿no? Vamos a ver, dice. Algunos venidos de Judea enseñaban a los hermanos que si no se circuncidaban según el rito de Moisés, no podían salvarse. Fíjate, esto se enseñaba. Estaba esta tensión. Si no hay circuncisión, no hay salvación. Fíjate qué grande, es que es un drama. Esto es realmente un drama, es una tragedia. Totalmente una tragedia. Pablo y Bernabé tuvieron una fuerte discusión con ellos, con los que creían esto. De modo que se decidió que Pablo y Bernabé, con algunos más, acudieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos. Fíjate, los ancianos. Los ancianos se refiere a la gente noble todavía de la fe judía. Los enviados por la comunidad atravesaron Fenicia y Samaria, contando a los hermanos la conversión de los paganos y llenándolos de alegría. La alegría es un elemento muy importante en San Pablo y en los Hechos de los Apóstoles, en el mensaje cristiano, en el querigma, anunciarlo con alegría, la alegría cristiana. Fíjate cómo desde aquí se habla. Llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la comunidad, los apóstoles y los ancianos, y les contaron lo que Dios había hecho por su medio. Pero algunos de la secta farisea que habían abrazado la fe, fíjate aquí cuando se refieren a la fe, abrazar la fe es unirse a la iglesia, se levantaron y dijeron que era necesario circuncidar a los paganos convertidos y obligarlos a observar la ley de Moisés, que era lo que les leía. Es la primera parte, es la rama más conservadora. Fariseos que aceptan la fe,
aceptan la resurrección, es lo que se refiere concretamente, aceptar la resurrección, aceptar el mesianismo de Jesús, porque los fariseos esperaban al Mesías. Esto es algo importante que les mencioné en la introducción al Nuevo Testamento. Había una expectación mesiánica antes de Jesús. Se esperaba al Mesías, ¿ok? Aquí Antonio comentó un mensaje, ay, ni lo mande Dios, no sé a qué se refería, si lo quieres comentar, perdón. Entonces es importante, ¿no? Entonces estos judíos, había una rama de judíos fariseos muy conservadora, pues ellos decían esto, ¿no? Esto que les comenté, tenían que circuncidarse según el rito de Moisés y seguir la ley, ¿no? Obligarlos a seguir la ley, ¿no? Fíjate, ¿no? Entonces, ojo con esto. Los apóstoles y los ancianos se reunieron para examinar el asunto. Luego de una agitada discusión, se levantó Pedro y les dijo: hermanos, ustedes saben que desde el principio me eligió Dios entre ustedes para que por mi medio los paganos escucharan la buena noticia y creyeran. Dios, que conoce los corazones, mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Él no hizo ninguna distinción entre unos y otros y los purificó por medio de la fe. ¿Por qué ahora ustedes tientan a Dios imponiendo al cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres, ni nuestros hermanos, ni nosotros hemos sido capaces de soportar? Al contrario, nosotros creemos que tanto ellos como nosotros hemos sido salvados por la gracia del Señor Jesús. Fíjate la interrupción que hace aquí Pedro, ¿no? Y cuando aquí vemos en los Hechos de los Apóstoles ese pasaje, ¿no?, de Pedro, a mí Dios me ha dado entre ustedes, que lo ha elegido por medio de mí los paganos escucharan la buena noticia, no se está refiriendo a ese pasaje que solo aparece en Mateo, de tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán. No se está refiriendo a esa designación de Jesús. Lucas no menciona ese pasaje que sí menciona Mateo, ¿no? Como ese problema en que se habla de las llaves del cielo, ¿no?, que le dan a Pedro, ¿no? Esa imagen muy romántica. Que lo que desates aquí quedará atado, que lo que desates aquí quedará atado en el cielo, quedará desatado en el cielo, y lo que ates aquí quedará atado en el cielo, ¿no? No se refiere a eso, se está refiriendo a lo que ya fue el testigo con Cornelio, cuando predica a los paganos, antes en el mismo libro, los Hechos de los Apóstoles. Recordemos que son obras de un autor concreto. Lucas no se está refiriendo a Mateo, se está refiriendo a lo que pasa en su propia obra, ¿no? Entonces Pedro, como el líder, pero sin embargo esto lo aceptan todos los evangelios y toda la obra del Nuevo Testamento, a Pedro, como el gran personaje, los instruye. Y en los Hechos de los Apóstoles vemos estos discursos de Pedro, y fíjense cómo él dice que no son distintos, ¿no?, sino que todos han sido salvados por la gracia del Señor Jesús. Es decir, esta gracia se refiere al sacrificio de Jesús, no hace distinciones, ¿no? Entonces, esto es un elemento muy, muy, muy importante, ¿no? Toda la asamblea en silencio se dispuso a escuchar a Bernabé y Pablo, que les contaron los milagros y señales que Dios había obrado por su medio entre los paganos. Cuando se callaron, les contestó Santiago: hermanos, les ruego que me escuchen. Simón ha contado cómo Dios desde el principio dispuso elegir entre los pueblos paganos un pueblo consagrado a su nombre. Eso concuerda con lo que anunciaron los profetas, como está escrito, ¿no? Y aquí cita al profeta Amós y dice: de nuevo reconstruiré la choza caída de David, la reconstruiré levantando sus ruinas, para que el resto de los hombres busque al Señor, lo mismo que todas las naciones, que lleven mi nombre, dice el Señor, que da a conocerlo todo esto desde antiguo. Por tanto, pienso que no hay que poner obstáculos a los paganos que se conviertan a Dios. Y aquí Santiago sigue. Este Santiago, ojo, ya no es el mismo Santiago mayor, el hermano de Juan. Santiago, el hermano de Juan, los hijos del Zebedeo. Recordemos cómo en los evangelios sinópticos se usa mucho esta frase: Pedro, Santiago y Juan. Ese Santiago, Santiago el mayor, el hermano de Juan, los hijos del Zebedeo,
Ese Santiago fue asesinado, decapitado en el capítulo 12 de los Hechos de los Apóstoles, ¿ok? Este Santiago, otro Santiago, Santiago el Menor. Bueno, aunque aquí es complejo y yo si no sé bien, aquí les voy a deber una disculpa, porque se habla de Santiago el hermano del Señor. Es como lo nombran en los Hechos de los Apóstoles. Pero bueno, no me voy a meter ahorita con esa discusión, porque hermano tiene una connotación muy amplia en la Biblia. No se refiere nada más a hermano de carne, ¿no? Y aquí es cuando muchos protestantes piensan que María no era virgen. Pero esa es una discusión dogmática con un tema que se me hace muy tonto, en cuestión semántica, de discutir tanto. Pero bueno, pero quizá porque ahí surge luego la inquietud, lo digo. Por tanto, pienso que no hay que poner obstáculos a los paganos que se conviertan a Dios. Fíjate. Sigue el mismo discurso, la misma tesis de Pedro. Basta encargarles que se abstengan de contaminarse con los ídolos, de las uniones ilegales y de comer carne de animales estrangulados o sangre, ya que Moisés tiene desde antiguo en cada población predicadores que leen los sábados en las sinagogas. Pero fíjate, o sea, dice Santiago aquí que no hay que ponerles obstáculos, pero después les empieza a poner obstáculos, ¿no? Que no pueden comer esto, que se abstengan de tal y tal cosa. Entonces, ojo, aquí está de acuerdo con Pedro, pero no del todo. Parece que ya estoy desviando de San Pablo, pero les digo, esto es muy importante, ¿no? Porque esto de la circuncisión que se está discutiendo en este concilio, que se llama Concilio de Jerusalén, es algo que va a discutir mucho San Pablo en sus cartas, sobre todo en la carta a los romanos. Esta cuestión de la circuncisión es un elemento importantísimo, ¿no? Y San Pablo va a seguir esta línea del concilio, que se había discutido con Bernabé, con Pedro, con Santiago, con los ancianos, con los fariseos más conservadores y buenos, ¿no? Entonces sigue diciendo aquí. Entonces los apóstoles, los ancianos y la comunidad entera decidieron escoger a algunos dirigentes de los hermanos para enviarlos con Pablo, Bernabé, Judas, por sobrenombre Barsabás, y Silas a Antioquía. Este Silas ya lo menciona Pablo en sus cartas también, es importante. Les dieron una carta autógrafa que dice: los hermanos, apóstoles y ancianos saludan a los hermanos convertidos del paganismo de Antioquía, Siria y Cilicia. Nos hemos enterado de que algunos de los nuestros, sin nuestra autorización, han sembrado entre ustedes la inquietud y provocando el desconcierto. Por eso hemos decidido de común acuerdo elegir unos delegados y enviárselos con nuestros queridos Bernabé y Pablo, hombres que han entregado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. Por eso les enviamos a Judas y Silas para que les expliquen esto de palabra, ¿no? Es decir, había mucha gente inquieta en Antioquía, en Siria y Cilicia, que... A ver, voy a enseñarles un mapita ahorita también, porque no sé qué tanto se ubiquen, porque el tema de los mapas, pues, es que ya se los he enseñado mucho, pero para que no haya tanta confusión. Disculpen. A ver, aquí ya les voy a compartir un mapita para que vean bien estas regiones, ¿no? De las que estoy hablando, ¿no? Por si no recuerdan el mapa. Fíjense, ¿eh? Aquí lo tenemos, el mapita. Déjenme lo expando. Ay, no se ve bien. Déjenme lo voy a poner. Ahí se ve mejor. Ahí lo ven mejor. Estamos hablando de estas regiones de por acá. Fíjense, aquí está Judea, la capital religiosa de Judea, pues era Jerusalén, aunque la capital de esta provincia romana estaba acá en Cesarea de Filipo, en Cesarea Marítima, perdón. Están hablando de esta Siria, de Cilicia, y Antioquía era la capital de Siria. Aquí está Antioquía. Déjenme deshago. No sé si aquí alcancen a ver este punto
que les puse ahí arriba dice Antioquía. Es la capital de Siria. Pero Siria se refiere pues a toda esta región que aquí le pongo. Y aquí es Cilicia, de donde era Pablo. De hecho, aquí este punto rojo, ahí dice Tarso. Ahí se ve muy pequeño, pero para que vean. Entonces, esta es la región más influenciada al principio, ¿no? Después va a ser, pues todo esto, ¿no? Y hasta que llega, pues, a Roma. Pero bueno, ¿no? Entonces les envían a Judas y a Silas para que expliquen estas cuestiones. Estaban muy inquietos por la cuestión de la circuncisión, ¿no? Es decisión del Espíritu Santo y nuestra no imponerles ninguna carga más que estas cosas indispensables. Y fíjate, dice, absténganse de alimentos ofrecidos a los ídolos, de sangre de animales estrangulados y de relaciones sexuales prohibidas. Es decir, de relaciones sexuales fuera del matrimonio, de relaciones pues infieles, obviamente, se refiere a esa dimensión, y después de relaciones obviamente homosexuales y todo tipo de relaciones raras que se le puedan ocurrir, que han existido toda la vida. Hoy eso parece que solo existe por la proliferación de la pornografía, pero bueno, esta cuestión sexual, pues vaya el tema que yo meto, pero pues todo lo que se imaginen, prácticas sexuales de incesto, ese tipo de cosas también, se refiere a esto, ¿no? Pero bueno, creo que fue muy detallista. Disculpen ustedes. Después dice, ellos se despidieron, bajaron a Antioquía, reunieron a la comunidad y les entregaron la carta. Fíjate, por ejemplo, esto que les digo de cartas perdidas, aquí ya mismo el mismo texto habla posiblemente de una carta que se escribió en una comunidad, una carta que se perdió en el tiempo, que no tenemos, y que se dirigió a estas comunidades para que estuvieran informadas de lo que se había platicado y discutido. Después dice, ellos se dispersaron, bajaron a Antioquía, reunieron a la comunidad, se entregaron la carta. Cuando la leyeron, se alegraron por los ánimos que les daba. Judas y Silas, que también eran profetas, animaron y confirmaron a los hermanos. Pasada una temporada, se despidieron de los hermanos con la paz y se volvieron a los que los habían enviado. Pero Silas les pareció bien quedarse allí. Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía, donde con otros muchos enseñaban y anunciaban la palabra de Dios. Y después de esto, aquí en el capítulo 15, versículo 35, termina esta discusión de lo que se llama Concilio de Jerusalén. Y después viene el conflicto entre Pablo y Bernabé, se dividen y empezamos a ver cómo Pablo se va con Timoteo, con Silas, y empiezan a venir pues muchos pasajes, ¿no? Pues va a Tesalónica y muchas, pues va a Berea, Atenas, después viene ahí esa buena frase en el Areópago, en Atenas, que seguramente alguna vez han escuchado, ¿no? Que hizo que buscaran a Dios, habrá cuando Pablo ahí habla ahí con los atenienses, y les dice, porque no estamos lejos, porque ninguno estamos lejos de Dios, ¿no? Ya que en Él vivimos, nos movemos y existimos, ¿no? Yo creo que es de las frases más citadas de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Y es muy bonita, ¿eh? Después va a Corinto, y bueno, ¿no? Después vuelve a Antioquía, y después va a ser el tercer viaje, ¿no? Cada vez que regresa a Antioquía es como el fin de un viaje. Después comienza otro, y el último viaje va a ir a Éfeso, y ya es cuando regresa a Jerusalén, ya va a regresar para ser preso, y después lo van a llevar a Roma. Aunque ese ya no se cuenta tal cual como un viaje, porque ese ya no es pues el viaje pues que él organiza, ¿no? Bueno, algunas cositas más que quiero ver. Como se dan cuenta, hay cosas pues muy al aire que dejo. Una pregunta rápido, Chacho. ¿Él Dime. es encarcelado en Roma entonces? Perdón, no se me trabó un poco, algo me dijiste de Roma. ¿Pablo es encarcelado en Roma? Sí, Pablo es encarcelado en Roma y muere. Okay. Eso está al final de los Hechos de los Apóstoles. De hecho, vamos, si quieres, podemos ver. Y bueno, ¿no? Que ya al final no les di un taller de Hechos de los Apóstoles. Lo podría haber dado, yo creo.
pero pensé en combinarlo un poco con Pablo, como Pablo es tan importante, es la figura central al final de los Hechos de los Apóstoles. 2/3 partes son Pablo. Pues por eso decidí hablar de los Hechos de los Apóstoles y como se dan cuenta, pues ahí he dicho algunas cosas del Evangelio de Lucas, ¿no? Porque se relaciona. Entre Lucas y Pablo hay una gran relación, porque Lucas es el redactor de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Y Lucas es mencionado en las cartas de Pablo, ¿no? Y de hecho, fíjate, voy a capítulo 4 de la carta a los Colosenses, epístola. Díganle carta o epístola, la verdad es que les digo que el término más técnico es epístola, pero ya les digo cuál es la diferencia técnica. No andar corrigiendo así tanto, pues no vale la pena. Fíjate, aquí dice, cuando San Pablo al final manda saludos, en el capítulo 4:11 dice, estoy en la de los filipenses, ¿no? A los colosenses les dice, dice 4:11 Colosenses. Dice, también saluda, dice, ¿dónde dice? No, aquí no, está 4, bueno, es 4:11, pero es una carta a los Colosenses, donde tenemos el saludo a Lucas. A ver, aquí ya creo que no. Si era lo que les mencionaba de la carta a los Colosenses, Colosenses 4:14, es donde dice, saludos, los saludan Lucas, el médico querido, ¿no? Y es por eso donde se dice que Lucas es médico. Es que ahorita busqué la cita y como que lo pasé así de rápido y no lo vi. Y dije, no, aquí tenía que estar, sí. En Colosenses 4:14, y fíjate, aquí también dice San Pablo que Lucas los saluda. Entonces, les digo, esta relación entre Lucas, discípulo de Pablo, y el Lucas del Evangelio y de los Hechos de los Apóstoles, pues yo personalmente no creo que sea el mismo, porque se dice que el Evangelio de Lucas es un evangelio que se escribe entre el año 80 y 90. Y esta carta a los colosenses, bueno, como la carta a los colosenses sí es una carta deuteropaulina y es una carta del año entre 70 y 80, eso hace dudar un poco. Y como está hablando en la misma persona de Pablo, es dudoso. Les digo, yo aquí les recomiendo mucho buscar un comentario, porque puede haber opiniones dispersas. Pero lo que yo les quería decir, y es un dato curioso, es que el término médicos en griego, en médico en griego se dice atros, por eso se dice pediatra, de niño, atros es médico de los niños, el atros es el médico. Sin embargo, eso también en la antigüedad, en el griego, no hace directamente referencia a un médico de cuestiones pues, de salud, fisiológicas, ¿no? Que tendría el cuerpo humano. Se refería también a una persona culta. Entonces probablemente se refiere a Lucas como el culto, el gran autor griego, algo así, porque Lucas, y aquí es donde se empieza a hacer teorías de que se refiere a médico como una persona culta. Eso quizá justifica por qué el Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles tienen un griego más elegante, más estructurado, más formal, sin errores, a diferencia del Evangelio de Marcos, que por ejemplo, según los expertos, tiene más errores. Pero bueno, eso es también para explicar la relación que hay Lucas y Pablo, que al final es compleja. Algo que también les quería decir, y con esto ya voy cerrando, les digo que hay mucho que hablar de Pablo. Yo espero que haya dicho cosas que puedan servirles como para entender la persona de Pablo. Yo les recomiendo ver la bibliografía, es amplia, muy amplia, se ha escrito mucho de San Pablo. Hay un elemento
que es importante, y que, por ejemplo, en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, versículo 15 a versículo 20, un canto, un himno, entre Colosenses 1, capítulo 15 a capítulo 20 hay un himno, y en Filipenses también hay otro himno. De hecho, en las cartas de Pablo hay 2 himnos, estos son los que yo recuerdo, y tenemos también un himno en Filipenses capítulo 2, versículos del 6 al 11. Estos himnos que recogen las cartas de San Pablo, en otras cartas vemos también, o epístolas, llámenlas como quieran, realmente ya les sigue el tecnicismo, pero la distinción entre ambos términos, en el griego, koine, pues estos himnos que recoge San Pablo en sus cartas, aunque las cartas quizá no sean auténticas, San Pablo de su puño y letra, sino ya deuteropaulinas o quizá dictadas, esos himnos son himnos que no se inventó probablemente San Pablo, se dice que son himnos que se cantaban en la liturgia antigua, en la comunidad, y es muy importante. La película de Pablo, Apóstol de Cristo, es muy buena. Creo que he visto esa película una vez, no sé si sea la misma. Ahí si no, mándame una imagen, Antonio, para buscarla, porque creo que sí, yo he visto una imagen de Pablo, pero no sé si sea la misma. Y la que yo vi es muy buena. Y bueno, esto se les digo, esto recoge también San Pablo. En San Pablo podemos ver también una expresión de la iglesia primitiva de la liturgia. Y estos himnos son muy bellos. Por ejemplo, este de Filipenses dice, quienes a pesar de su, y aquí empieza a decir, ¿no?, sobre Jesús, y esto es un himno cristológico, dice, quien a pesar de su condición divina no hizo alarde de ser igual a Dios, sino que se vació de sí y tomó la condición de esclavo. Es un pasaje muy leído en la liturgia actual. Haciéndose semejante a los hombres y mostrándose en figura humana, se humilló, se hizo obediente hasta la muerte y una muerte en cruz. Pero por eso Dios lo exaltó y le concedió un nombre superior a todo nombre, para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, la tierra y el abismo, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Fíjate estos títulos, ¿no? Señor. Señor es un título que se le da a Jesús y es un título divino, ¿no? Y aquí es interesante porque esto nos hace plantearse en qué momento concreto de la historia de la iglesia se empieza a llamar a Jesús Dios. Porque nosotros, si recordamos el credo que profesamos en la iglesia, creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, y hablamos de que Jesús, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, ¿no? Y lo mismo decimos del Espíritu Santo. Esto es muy complejo. Hay por ahí estudios de cómo se habla de la Trinidad, ¿no? Digo, porque esto es una cuestión trinitaria. ¿En qué momento se distingue a Jesús como Dios, de la misma naturaleza del Padre? Porque en este himno se dice, ¿no?, de su condición divina. ¿Eh? Es decir, ya desde muy temprano se confiesa a Jesús como Dios mismo. Es muy interesante, pero no sabemos si en el momento de la resurrección hay quienes creen que es un poco después, porque eso implica un salto de la fe muy grande. Confesar a Jesús como el Mesías es complejo, porque fíjate cómo termina, por ejemplo, este himno. Dice, para que toda lengua confiese Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. ¿No? Es interesante, ¿no? Pero bueno, ¿no? También Corintios tiene por ahí himnos. Efesios también creo que tiene un himno. Efesios 1, en el versículo, es que no sé si este sí es himno. Pues se podría considerar como himno este pasaje porque comienza con unas bendiciones la carta a los Efesios, 1:3, del 3 al 14. Tenemos también del 1:17 a 23, ¿no? Que son como súplicas, ¿no? Los himnos generalmente son más cortos. Y bueno, yo creo que ya con esto voy a dar por terminada. Yo les recomiendo entonces mucho leer, si pueden, si tienen tiempo,
los cuadernos bíblicos 26 y 126 que están en la bibliografía general del Drive. Y están muy sencillos, ¿no? También hablan, por ejemplo, aquí déjenme lo abro, el 26 son franceses, casi todos los autores. Edouard Cosnet, aquí habla de lo que yo hablé al principio, de la formación de San Pablo, solo que lo desarrolla un poco más, ¿no? Fíjate, aquí habla, por ejemplo, del apelativo, ¿no? De Saulo y Pablo, ¿no? Que tiene en sus cartas. Y, por ejemplo, podemos ver esto, habla de su ciudadanía, si era un judío de la diáspora, que es lo que, por ejemplo, ya hablaba yo, y todo esto, un fariseo en Jerusalén, y que fue enseñado por Gamaliel, y ahí tienen textos de Hillel, de Shammai, de su enseñanza, que les he enseñado un poquito, muy generalmente. Habla también de la vocación de Pablo, y habla de su conversión, y es interesante porque cita los textos de las cartas y hace la distinción con los términos griegos, que eso nos ayuda mucho, hace la traducción etimológica, la interpretación etimológica que diga, y eso da mucha enseñanza, ¿no? Tenemos también la presentación de Lucas, que es la presentación de los Hechos de los Apóstoles, y nos habla de ese Pablo en Damasco. Después tenemos pues San Pablo como escritor, ¿no? Que escribe muchas cartas, sobre algunas fórmulas, esto es importante, ¿no? Ciertas fórmulas con las que termina, fórmulas doxológicas con las que acaba o empieza algunas cartas, ¿no? Sobre las temáticas también de algunas cartas concretas, sobre algunos estilos. Fíjate que es muy interesante que los estilos de las cartas de San Pablo se ha comparado con algunos autores antiguos, ¿no? Es decir, San Pablo no es como innovador en el estilo de epístolas, porque esa forma de escribir y sistematizar temas ya era común en algunos antiguos como Ovidio, Epicteto, ya se habían escrito cartas por ahí, y es muy interesante. También están cuestiones muy amplias. Por ejemplo, lo que se habla, por ejemplo, si Pablo, por ejemplo, ya conocía algunos textos preliminares anteriores a los evangelios que tuvieran dichos y hechos de Jesús, porque realmente San Pablo cita a Jesús, el único texto que podemos pensar que San Pablo cita a Jesús es esa fórmula de la Eucaristía que tenemos en Corintios 11, en primera carta de Corintios 11, que es semejante a la de Lucas, me parece, que es casi la misma, muy semejante, o a la de Marcos, una de esas dos. Habla de los viajes, ¿no? Todos estos temas que son amplios, pues los pueden ver, pero yo no lo puedo abarcar todo en una sesión, pero bueno, ¿no? ¿Alguna duda extra? Espero que haya quedado claro lo que pude exponer. Fue muy breve, bastante general. No sé si los confundí un poco, ¿no? En la relación que hacía con Hechos de los Apóstoles, un poco con las cartas, y relación que hacía con Lucas como autor de Hechos de los Apóstoles y el Evangelio propio suyo, y lo que San Pablo escribió, esas relaciones, dudas, Brendita y Antonio, que hayan surgido. Espero que haya quedado claro. Fue muy general, pero bueno, ¿no? Creo que ¿Tú, todo, muchacho, todo bien? gracias. Pues sí, yo les recomiendo pues ir viendo algunos de estos temas. No puedo ir abarcando todas las epístolas porque son muchas, ¿no? Y bueno, yo quería retomar esta figura de San Pablo, de su contexto, ¿no? Personalmente, porque eso nos ayuda a entender un poco los temáticas, ¿no? Y muchas gracias. Ahorita checo mi WhatsApp, estimado Antonio. Y bueno, eso sería todo por hoy. Pues les deseo una excelente noche. Bye, gracias.